desarrollos biotecnológicos que se dieron dentro del sistema, con un objetivo en particular, pueden ser tomados por científicos que quizás pongan en duda con qué objetivos fueron desarrollados y pueden ser utilizados como para derribar las bases por las cuales fueron creados. No sé si se entiende mi pregunta, es medio complicada porque creo que no la pensé muy bien y no la puedo expresar. Pero nada, me resulta interesante saber si las herramientas que nos generó este sistema las podemos usar en contra, básicamente. Primero me quiero detener en algunas palabras que usaste muy espontáneamente y que de alguna manera son como muy representativas del modo que nosotros tenemos de referirnos a eso y que me parece que muestra cómo las estamos pensando. Primero, el pensar, por ejemplo, a los transgénicos como herramientas, al cual aparentemente la podemos usar para un fin o para otro. Estoy seguro que todos nosotros tenemos eso formateado en la cabeza. Y pareciera que no tiene consecuencias de otro orden. Si el transgénico lo usa un capitalista, será para generar lucro, pero si lo usa Cuba, como de hecho lo promueve, será para hacer la revolución. ¿No? De alguna manera se está en ese esquema. Yo desconfío de ese esquema. Y desconfío además en un marco donde de Argentina varias personas y muchos que vienen de la izquierda, de ciertas izquierdas partidarias, están levantando la idea de transgénicos nacionales. No sé si escucharon, pero es una bandera que se está empezando a levantar. Y desconfío porque me parece que estamos olvidando dos cuestiones. La primera tiene que ver con esto que de alguna manera ustedes ponen en la convocatoria y que yo creo que es muy importante, que es para qué. Nos hemos acostumbrado a discutir sobre, usando tu terminología, herramientas y no sobre objetivos. ¿Para qué Argentina necesita transgénicos? Esa tiene que ser la discusión. Alguna vez tuve un panel de discusión en agronomía con un jefe de cátedra de genética de agronomía y me decía, pero si los transgénicos ya los tenemos, aprovechémoslo. No se trata de eso, se trata de qué país queremos, qué región queremos, pongamos eso a discutir. ¿Qué región queremos? ¿Qué país queremos? Por ejemplo, donde en el campo haya campesinos, y para eso nos sirven los transgénicos. Los transgénicos fueron pensados para aumentar la lógica del productivista. Es esa la lógica que tienen. Los transgénicos fueron sacados de modelos donde prevalece grandes extensiones de tierra en pocas manos. Si lo pensás sin ser economista te das cuenta, tenés que devolver ese negocio. No tiene sentido un transgénico en pequeña producción. ¿Se entiende por qué? Y entonces, ¿en qué medida el transgénico, por ejemplo, digo el transgénico, tu pregunta fue más general, pero fue lo que yo más he pensado, ¿en qué medida el transgénico ya no nos preconfigura un país? Y dónde esa pregunta ¿para qué o para quién? Independientemente de si eso pertenece al capitalista o pertenece a Cuba, va a tener efectos no deseados. Y donde lo más grave es que nos olvidamos de discutir qué país o qué región queremos. Yendo a algo más epistemológico general, yo creo que ahí el error está en llamar a la tecnología herramienta. No es una herramienta solamente, sí, claro, es una herramienta, pero me configura mundo, me está hablando de un mundo. Entonces, me parece que tenemos que luchar con nuestras palabras, por eso también agradezco tu comentario, tu espontáneo comentario que además acudiste a las palabras que todos tenemos en la cabeza, y a atrevernos a, justamente en relación con el centro de estudiantes, en relación con los ámbitos educativos, poner en un lugar prioritario la discusión que tenemos que dar, que es qué mundo queremos, y en todo caso después, en un segundo lugar, pensar cómo tenemos que llegar hasta allá. Sí, un poco en la misma línea, lo que planteaba Barsky, Amílcar Herrera, Sábato, que son pensadores de los años 70 que discutieron bastante sobre políticas tecnológicas y científicas
es que hay modelos de sociedad que son los que prefiguran el tipo de ciencia y de tecnología que conviene adoptar para alcanzar esos fines, en la misma línea de lo que planteaba Guillermo. Una tecnología que interviene en la semilla, que interviene en la complejidad del genoma, que genera una cantidad de posibles efectos, digamos, impredecibles, por un lado. ¿Qué pasa con eso en la naturaleza? ¿Qué clase de vínculo con la naturaleza es esa? Por otro lado, una semilla que es propiedad de quien hace esa intervención a través de una patente. ¿Qué clase de vínculo produce entre el productor y la semilla, digamos, mediado por esa empresa que es la propietaria de la semilla? Es decir, la propia tecnología contiene todos esos valores y produce ciertas relaciones de producción, cierta cultura, cierta transformación, ¿no? Cierta transformación en la relación con el ambiente. Entonces, hay que pensar un poco en todo eso. Si esta tecnología fue pensada, diseñada de esa manera, ¿qué tanto podemos esperar de un uso diferente? La tecnología introduce todos estos cambios, vienen aparejados, vienen incorporados a la propia naturaleza de esa tecnología. Y eso es lo que quizás no se tiene en cuenta a la hora de pensar que son los usos y no la propia naturaleza de la tecnología lo que debe ser interpelado, lo que debe ser cuestionado, ¿no? Esta es una tecnología, como decía Guillermo, de gran escala y configura lo que se conoce como una agricultura sin agricultores, porque minimiza la mano de obra. Entonces, ¿queremos eso? Eso es lo que deseamos, eso es el tipo de transformación a la que estamos apuntando, o nos resignamos a eso, o pensamos que hay otras tecnologías diferentes que pueden tener otras consecuencias a nivel de las relaciones sociales y de la relación con el ambiente. O sea, el punto es que no necesariamente tenemos que adaptar lo que nos proponen desde afuera, sino a veces podemos también rechazarlo. Porque muchas veces el énfasis se pone en los controles que hay que establecer sobre estas tecnologías. Y en realidad eso es la sintonía fina. Hay que ver si vale la pena ponernos a pensar en todos esos controles y a implementar esos sistemas sofisticados de control, si acaso en realidad lo que más nos conviene es rechazar esta tecnología y pensar en otras tecnologías que sean más apropiadas a nuestra realidad o al tipo de sociedad que queremos construir.